Frida Kahlo es una de las pintoras mexicanas más famosas de todos los tiempos, pero hay algunos detalles que tal vez no conocías de ella. Por ejemplo, que antes de ser artista buscó estudiar medicina, o que uno de sus cuadros se convirtió en el primero de cualquier artista mexicano en ser adquirido por el Museo del Louvre. Acompáñame a conocer quién fue en realidad Frida a propósito de que se cumplen 70 años de su muerte. Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón fue el verdadero nombre de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más importantes del siglo XX. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, hoy en día dentro de la Ciudad de México, pero que en aquel entonces era un pueblito fuera de los límites de la zona urbana. Su familia influyó en su vocación artística, ya que su papá fue el fotógrafo alemán Wilhelm Kahlo, quien al llegar a México castellanizó su nombre como Guillermo Kahlo, y quien retrató sobre todo la arquitectura novohispana y de la época porfiriana. En cambio, su mamá, Matilde Calderón, al ser oaxaqueña, le aportó ese orgullo por las raíces indígenas y mestizas. Frida creció en la famosa Casa Azul, que hoy en día es un museo dedicado a ella. Vivió una infancia enfermiza, especialmente por la poliomielitis que contrajo a los 6 años, lo que repercutió en que su pierna derecha quedara más delgada y más corta que la izquierda. A causa de ello, empezó a cojear y a llevar faldas largas para esconder su caminar irregular. Esto se verá reflejado en su pintura ya de adulta. En 1922, comienza a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. En su generación estudiaban 2,000 hombres y tan solo 35 mujeres. Su ambición era convertirse en médico. Justamente durante su preparatoria se encontrará por primera vez a Diego Rivera, quien pintaba un mural en la escuela. Ella tenía en ese momento 17 años y él 36, pero Frida era entonces novia de Alejandro Gómez Arias, miembro de un grupo estudiantil conocido como Los Cachullas. Tiempo después, Diego y Frida se reencontraron y contrajeron matrimonio. Siendo todavía estudiante de preparatoria, sufrió un terrible accidente. El 17 de septiembre de 1925, el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. El resultado de eso fue que Frida sufrió varias fracturas y requirió de una treintena de operaciones, por lo que se quedó varios meses en la cama sin poder caminar. En ese momento de convalecencia empezó a pintar, en un primer momento autorretratos, aunque unos años después su pintura se volvió más compleja, pero generalmente reflejando sucesos de su propia vida y cómo la hacían sentir. También comenzó a interesarse por la política y a través de un compañero de la escuela conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella y a su pareja, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Ellos la invitaron al Partido Comunista Mexicano, donde se reencontró con Diego Rivera, quien era militante desde hacía varios años. Frida y Diego iniciarían una relación que desembocaría en matrimonio el 21 de agosto de 1929. Ella tenía entonces 22 años y Diego 42. Si bien la pareja se convirtió en una de las más reconocidas en el ámbito intelectual, político y cultural de México, relacionándose con intelectuales nacionales e internacionales, también es cierto que su relación fue sumamente conflictiva, con múltiples infidelidades de ambas partes. De hecho, en 1939 se divorciarían, aunque un año después se volverían a casar. De 1931 a 1934, Frida y Diego vivieron en Estados Unidos, principalmente en Detroit y Nueva York, debido a encargos de murales que tenía Rivera. Cuando regresaron a México, se instalaron en una casa en San Ángel, que Diego Rivera pidió al arquitecto Juan O'Gorman que la diseñara. En 1937, el político soviético León Trotsky obtuvo asilo en México tras ser condenado por el régimen de Joseph Stalin. Él y su esposa se alojaron durante 2 años en la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera. Durante ese tiempo, Kahlo y Trotsky fueron amantes. Pero tras el asesinato de este último, Frida estuvo entre los sospechosos que tenía la policía, aunque fue liberada casi de forma inmediata. Debido al estilo de pintura de Frida, André Breton, poeta francés y líder del movimiento surrealista, la consideró parte de esa corriente artística, aunque ella lo negó alegando que lo que pintaba era su realidad y no los sueños. En 1937, a los 30 años, 4 pinturas de Frida fueron incluidas en la exhibición de la UNAM, y ello desató aún más su fama, pues un año después el actor estadounidense de Hollywood, Edward G. Robinson, compró 4 de sus obras. Además, Frida viajó a Nueva York para su primera exhibición en solitario en el Levy Gallery de esa ciudad. Y precisamente André Breton escribió el prefacio para el catálogo de la exhibición. En 1939, el propio Breton
organizó la exposición Mexique, durante la cual el Museo del Louvre adquirió la pintura El Marco de Frida Kahlo, convirtiéndose así en la primera artista latinoamericana con una obra en tan importante recinto. El viaje le sirvió también para conocer al artista francés Marcel Duchamp, ligado al dadaísmo. En sus últimos años, su fama como pintora se incrementó. Sin embargo, Frida falleció el 13 de julio de 1954 en la Casa Azul en Coyoacán a los 47 años. 4 años después, en 1958, la Casa Azul se convirtió en el Museo Frida Kahlo, que todavía se puede visitar hoy en día, mientras que su imagen se transformó en todo un icono de la cultura pop, el arte kitsch y en símbolo de México ante el mundo. Ahora que sabes un poco más sobre Frida Kahlo, ¿qué opinas de su vida y obra? ¿Cuál es tu cuadro favorito de esta famosa pintora? Te leemos en los comentarios y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.